Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría el poder escudriñar juntos en esta mañana las Escrituras que dan testimonio de Cristo, que nos hablan acerca de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que cada capítulo que estamos viendo nos apunta a Él, a su plan perfecto, al desenvolvimiento de su reino en este lugar, en nuestras vidas, en nuestra tierra. Números 13 es un capítulo sumamente importante porque nos despliega el plan de Dios, las promesas que Dios había hecho a su pueblo de Israel, pero también nos muestra cómo es el corazón humano y cómo nosotros podemos dejar de ver lo que el Señor nos está hablando cuando nos posicionamos desde nuestra perspectiva y no de la perspectiva de Dios. Resulta muy peligroso cuando nosotros caminamos por vista y no por fe. Y Números 13 es un claro ejemplo de ello. El pueblo de Israel salió del pie del monte Sinaí, camina por el desierto de Parán y acampan aquí. Aquí es donde el Señor le habla a Moisés y le dice que envíe hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y vemos cómo todo Israel es representado en haber escogido un príncipe de cada una de las tribus de Israel. Así que era un total de 12 príncipes que iban a ir a reconocer la tierra de Canaán. Pero hay aquí un hecho muy importante que no debemos pasar por alto. Aquí se nos está diciendo que Dios es quien da la orden a Moisés de enviar estas personas. Pero si nosotros escudriñamos un poco más y vemos la relación de este versículo con otro versículo en Deuteronomio, que es cuando Moisés mismo está hablando a su pueblo y está haciendo un recuento de todo lo que ha sucedido y de lo que está por suceder. En el libro de Deuteronomio 1, 20 al 22, aquí vamos a descubrir que no fue Dios el que tuvo la iniciativa que fueran a reconocer la tierra. Y nos ponemos a pensar, Dios sabe exactamente cómo es la tierra que Él les había prometido a este pueblo. Él mismo les había dicho que era tierra que fluye leche y miel, y para Dios no era problema quiénes eran los habitantes de esta tierra. Él tenía ya la estrategia de cómo iban a conquistar esa tierra. Y lo vemos años después. El mismo Señor estableció la estrategia y no importaba quiénes ni cuántos eran los habitantes de esta tierra. Y vemos que una vez más, esta es parte de la voluntad permisiva de Dios ante las peticiones del pueblo. Dios no estaba interesado en enviar personas que reconocieran la tierra, ni que viniesen a establecer si lo que Dios había dicho era verdad o no era verdad. Para Dios lo que Él habla es cierto, y para nosotros también. Dios no miente y Él conoce todo. Aquí vemos en Deuteronomio 1, del 19 al 22, que fue el mismo pueblo el que pidió a Dios el poder enviar personas que reconociesen esa tierra de la cual Dios les había hablado. Nos dice Deuteronomio 1:19, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Este es el lugar donde estamos ahí en el desierto de Parán. Cades Barnea era un oasis desértico en el cual estaban en este momento acampando. Entonces os dije, dijo Moisés, les está hablando al pueblo, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da.
Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: envíenos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y vemos que no fue idea de Dios el enviar estos espías, fue idea del pueblo mismo. Ellos querían tener una certeza del terreno que estaban pisando, ellos querían tener una certeza del lugar hacia donde iban. Estaban caminando por vista y no por fe. Y vemos que dentro de esa voluntad permisiva de Dios, Él pues les permitió y les habló de escoger estas 12 personas que iban a reconocer esta tierra. Tengamos cuidado con estar empujando o anhelando por la voluntad permisiva de Dios. Esa voluntad permisiva de Dios puede traer graves consecuencias, como lo trajo en este capítulo, como lo trajo más adelante en Números 14, que vamos a ver el resultado de haber enviado a estos espías a esta tierra. El Señor ya les había dicho: tomad posesión, entrad. Lo hubieran podido hacer allí justo en ese momento, pero tuvieron que pasar por esta transición en la que enviaron estos 12 espías, los cuales, igual que el pueblo, no estaban caminando por fe, sino por vista, la gran mayoría de ellos, excepto 2 de ellos. Salmo 37:5 nos dice: encomienda tu camino a Jehová, confía en Él y Él hará. ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de nuestro futuro? ¿Estamos encomendando nuestra vida al Señor? ¿Estamos confiando en Él y permitiendo que Él haga? ¿O siempre queremos nosotros estar involucrados de manera activa y participativa, creyendo que podemos ayudarle a Dios? No, Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Él no necesita nuestra ayuda. Él nos va a indicar si hay algo que debemos hacer, qué es lo que debemos hacer, y nosotros debemos obedecer, pero no poner en duda lo que Él nos ha dicho o lo que nos ha confiado. Debemos de descansar y reposar en la confianza que tenemos en nuestro Señor, en saber que Él tiene un plan perfecto que ha de desenvolverse delante de nosotros para gloria de Él. Nosotros somos partícipes de su plan, somos colaboradores nada más, pero nosotros no somos quien para venir e imponerle al Señor y pedirle para que su voluntad nos permita a nosotros involucrarnos de manera en la que nosotros tomemos decisiones, porque cuando lo hacemos nos metemos en serios problemas, como vemos que fue el resultado de este reporte que estos espías van a dar al pueblo. Dios les había hablado al pueblo de la abundancia, de la riqueza de esta tierra, de este lugar desde donde ellos podían ser esa vitrina para el mundo entero, para las naciones enteras de la gloria de Dios. Y vemos que en este reconocimiento se le dio una lista de aspectos que debían de evaluar. Uno, que si la tierra era fértil o no. Esto ya sabían, Dios les había dicho, les había confirmado que la tierra era fértil. Otro aspecto era si el pueblo era fuerte o no, si el pueblo era poco o era numeroso,
si era bueno o era malo, cómo estaban dispuestas la forma de habitar de las personas, si eran ciudades fortificadas o si eran campamentos, si había árboles o no había árboles. Si nos fijamos desde aquí, ya va encaminado al fracaso este reporte. ¿Por qué? Porque se están evaluando aspectos que Dios no les había dicho que ellos tenían que evaluar. Si el Señor les había mostrado su fuerza, su poder, sacándolos de un pueblo de Egipto, de una nación poderosa que tenía un gran ejército, un ejército bien conformado. Dios les había mostrado cómo Él había ido delante de ellos. Ellos no habían tenido que hacer absolutamente nada. Y Dios los libró de ese ejército. Él tenía maneras como librarlos de este pueblo poderoso, de este pueblo numeroso, de este pueblo que ellos mismos pudieron notar que era un pueblo en donde las personas eran altas, eran grandes, hasta descendientes de Anak había aquí, gigantes en esta tierra. Así que ellos verdaderamente fueron a evaluar aspectos que el Señor no tenía problema con estos aspectos. Ellos no eran los indicados para poder evaluar estos aspectos, porque ellos no iban a tratar con esto, con estas circunstancias. Y muchas veces sucede lo mismo con nuestras vidas. El Señor nos ha hablado de sus planes maravillosos. Él nos ha hecho saber que somos sus hijos amados. Él nos ha hecho saber que va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Él nos ha hablado de una nueva tierra y de un nuevo cielo. Él nos ha hablado de este lugar en donde hemos de habitar juntamente con Él por la eternidad. Él nos ha hablado que hemos de ser reyes y sacerdotes en este reino, en su reino celestial. Así que, ¿qué hacemos nosotros evaluando tantos aspectos que no nos va a corresponder a nosotros poner en orden? El Señor se va a encargar. Nosotros debemos hacer todo con excelencia, ciertamente, buscándolo a Él primeramente, y lo demás va a ser añadidura. Debemos caminar por fe y no por vista. El Señor va a ir desplegando a cada paso su gloria, y nosotros hemos de ser portadores de su gloria, hablar esas buenas nuevas, hablar de lo grandioso que ha sido nuestro Dios y cómo Él se ha encargado de desplazar a nuestros enemigos delante de los caminos que Él quiere que nosotros andemos. Estos 12 espías reconocieron la tierra por 40 días. Recordemos que el territorio de Canaán no era un territorio tan amplio, así que ellos pudieron tener una buena idea de la misión que se les había encomendado. Efectivamente, dijeron, es una tierra que fluye leche y miel, y trajeron evidencia del fruto de ella, unas uvas riquísimas, me imagino, y grandes. Pero inmediatamente después de hablar de lo grandiosa que es esa tierra, dijeron esto: más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Aquí están aplicando como un borrador o como un velo ante lo grandioso de esa tierra y exaltando el problema o los obstáculos que encontrarían en esta tierra. Y ya aquel reporte, que debió haber sido un reporte que venía a exponer, a dar fe de lo que Dios había hablado, se convirtió en un reporte negativo, en un reporte que vino a influenciar, a contagiar el corazón del pueblo, y que vino a denotar lo frágil que es el corazón humano y cómo ante lo que oye
un corazón humano tiende a inclinarse y a conformarse a eso que está escuchando antes de escuchar la voz de Dios. Por tanto, hemos de tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, mucho cuidado con el reporte que nos da las noticias, con el reporte que escuchamos de parte de otras personas. ¿Qué está hablando Dios a nuestras vidas? Y lo que está hablando Dios a nuestras vidas lo vamos a escuchar de su palabra. Su palabra es la que da testimonio de Él. Su palabra es la que da testimonio de lo que ha hecho, de lo que hace y de lo que va a hacer. Así que esta es la palabra que debemos escuchar con claridad y con todo nuestro interés. No el reporte que nos pueda dar otras personas u otros medios. El enfoque de estos espías, de 10 de los espías, porque eran 12, y 10 de ellos opinaron lo mismo. Esa gran mayoría se enfocó en que el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, que las ciudades son muy grandes y fortificadas, y que vimos allí aún a gigantes, a los hijos de Anac, y aún más le agregaron y pusieron su propia opinión y dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos gigantes allí, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El reporte que ellos hicieron fue en base de sus emociones, fue en base de su perspectiva, y lastimosamente vamos a ver en Números 14 el día de mañana cuál fue la consecuencia de haber escuchado este reporte. Hubieron 2 de estos príncipes, los de las tribus de Judá y de la tribu de Efraín, que fueron Caleb y Josué, u Oseas, como está mencionado aquí, es el mismo Josué. Caleb y Josué dieron un reporte diferente, dieron un reporte desde la perspectiva de Dios. Caleb les dice en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Caleb les estaba diciendo: cállense, no dejen salir ese reporte de su boca, no lo dejen, no lo expresen. Pero era muy tarde. Su corazón estaba lleno de miedo, lleno de temor, lleno de inseguridades, y ya no estaban caminando en el camino que Dios había establecido, ya no estaban caminando en la palabra que Dios había dicho, estaban caminando de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a su alma. Así que el reporte fue dado, fue expresado, esas palabras fueron sembradas en el corazón del pueblo, y vamos a ver el día de mañana en Números 14 cuál fue el resultado de haber escuchado este reporte negativo. Un resultado terrible, un resultado que llevó a dilatar el plan de Dios para su pueblo. Y fue mucho el tiempo que tuvieron que esperar para tomar posesión de la tierra, de la cual hubieran podido tomar posesión en ese mismo momento. La voluntad permisiva de Dios, el querer estar seguros si lo que Dios había dicho era verdad, el haber enviado personas a este lugar, abrió una brecha, abrió una puerta para haber
para ventilar esos vientos de duda, de inseguridad, de temor, de miedo, y que fuese esto lo que se apoderó del corazón del pueblo de Israel. Y una vez más vemos que tuvieron que tener graves consecuencias que los llevó a vagar por este desierto por muchos años. Así que, mis amados hermanos y hermanas, el Señor nos ha dado su palabra. Escuchemos su palabra con más atención, creámosle a Él, creamos en lo que Él nos ha dicho y nosotros confiemos en Él, que Él hará, Dios hará. No tenemos nosotros que meter nuestras manos en tratar de ayudar a Dios cuando Él es el que tiene todo el poder y Él es quien lleva toda la gloria. Así que, mis amados hermanos, espero que esta palabra nos haga meditar acerca de nuestro camino. Si hay algún desierto en el que nosotros estemos acampando en este momento, sepamos que este no es nuestro lugar de llegada, no es nuestro lugar de destino. Hay una tierra prometida que es el lugar de destino. Y sabemos que al entrar a esta tierra prometida, no somos nosotros los que tenemos que encargarnos de poner todo en orden. Es el Señor y Él nos va a instruir acerca de cómo llevar a cabo la batalla, acerca de las estrategias que hemos de emplear. Pero escuchemos su voz, no tomemos decisiones en base a nuestros sentimientos, pues nuestros sentimientos pueden traicionarnos. Recordemos que el corazón del hombre es engañoso y es perverso, y el corazón del hombre se puede ver entenebrecido por reportes que provienen del enemigo, reportes que provienen del mundo, reportes que provienen de nuestros propios temores. Escuchemos la voz de Él y obedezcámosle y actuemos y vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha dicho. Eso es vivir por fe. Nuestro enfoque dirigido hacia el Señor y no hacia las circunstancias de la tierra ni las circunstancias que nos rodean a nosotros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan un bendecido día.